Oye, hoy estamos bien contentos porque comenzamos una nueva serie. Si esta es tu primera vez aquí en nuestra comunidad en Mar Azul, esta es la forma en la cual nosotros lo hacemos. Y es que tomamos un tema y lo desempacamos y lo tomamos por algunas semanas y le hacemos varios mensajes y lo hacemos una serie. Y la serie que comenzamos hoy es una serie que estábamos bien emocionados y estamos bien emocionados por comenzarla. Y se titula Pensando en el Más Allá. Y tengo que ser completamente honesto antes de comenzar esta serie. Y es que esta serie es posible que cuando tú salgas de aquí hoy y las próximas semanas tú tengas más preguntas que respuestas. Es posible que esta serie te traiga más preguntas que respuestas. Y es porque el tema que nosotros vamos a estar hablando durante esta serie es un tema que no necesariamente somos tan intencionales en compartirlo. No necesariamente somos tan intencionales en nosotros hablar sobre esto. Y es que nosotros vamos a estar hablando sobre la eternidad. Dile que está a tu lado, vamos a estar hablando sobre la eternidad. Díselo, vamos a estar hablando sobre la eternidad. Díselo. Estate pendiente, dile, estate pendiente que vamos a estar hablando sobre la eternidad. Entonces, dicho esto, me gustaría hacerte una pregunta y la pregunta es, ¿cuánto conoces sobre la eternidad? ¿Cuánto tú conoces sobre la eternidad? Inclusive voy a ser más específico, ¿cuántos de los que están aquí hoy pudieran decirme que conocen lo suficiente sobre la eternidad? ¿Cuántos? ¿Cuántos me pueden levantar la mano y me pueden decir, yo conozco lo suficiente sobre la eternidad? Yo creo que no todo el mundo, ¿verdad? No hay personas, porque verdaderamente esto no es un tema que constantemente estamos hablando, no es un tema que tenemos el deseo de nosotros conocer, ¿verdad? Es un tema que no necesariamente le prestamos mucha atención. Podemos conocer conceptos, ¿verdad? Conocemos conceptos, conocemos algunas cosas, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando morimos, ¿verdad? Conocemos conceptos sobre eso. ¿Hacia dónde vamos, ¿verdad? O qué es lo que verdaderamente pasa cuando pasamos a lo que algunas personas conocen como ese descanso eterno, ¿verdad? O cómo se ve esto del cielo y por qué como nosotros como seres humanos, por qué es importante que nosotros pensemos en esto. Y la razón por la cual yo digo, ¿verdad?, que esta serie es posible que genere en ti más preguntas que respuestas, es porque esta serie puede provocar en ti la necesidad y el deseo de conocer más sobre Dios. Y yo quiero que tú sepas que eso es bueno, eso no es malo. Que tú hagas preguntas y que tú digas, ok, Señor, esto que dijeron en este mensaje, esto que dijeron en esta serie, me gustaría conocer un poco más acerca de esto. Y tú mismo comiences a hacerte preguntas, eso no es malo. Inclusive yo pienso que las preguntas acerca de Dios nos acercan más a Dios. Y yo creo que exactamente eso es lo que va a suceder en esta serie. En esta serie tú vas a tener el deseo de conocer más sobre lo que nosotros vamos a estar hablando. Mira, quiero comenzar esta serie con una historia la cual es de un hombre llamado Stan Gerlach. Y Stan Gerlach fue un exitoso hombre de negocios muy conocido en su comunidad. Y la historia cuenta que un día a Stan le tocó predicar y compartir el evangelio en un servicio fúnebre de un amigo, ¿verdad? Y lo que sucedió fue que al final de su mensaje, Stan le dijo a los que estaban allí presentes estas palabras. Él le dice, nunca se sabe cuándo Dios va a quitarnos la vida. En ese momento no hay nada que puedas hacer al respecto. Y terminó su discurso haciendo una pregunta, y la pregunta que él le hizo a los oyentes, a las personas que estaban en ese funeral fue, ¿estás listo? Él termina su discurso con esas palabras. Bajó de predicar, dejó el atril, se sentó junto a su esposa y a sus hijos y segundos después se cayó y murió. Su esposa y sus hijos intentaron resucitarlo, pero no pudieron hacer nada, tal como lo había dicho Stan unos minutos antes. Sorprendente, ¿verdad? Sumamente sorprendente. Y a mí me gustaría tener la oportunidad de citar una vez más esas palabras que dijo Stan antes de morir, cuando termina su discurso. Nunca se sabe cuándo Dios va a quitarnos la vida. En ese momento no hay nada que puedas hacer al respecto. Y también me gustaría hacerte la pregunta que Stan le hizo a los oyentes que estaban sentados en ese funeral. Y la pregunta es, ¿estás listo? Si analizaras tu vida hoy por completo, ¿tú estás listo? Si hoy fuera el día en donde el Señor te llamara a su presencia, ¿estás listo? No tienes que levantarme la mano, simplemente yo te pido que mediante nosotros vayamos estableciendo este mensaje, hablando estos mensajes de lo que es la eternidad, de lo que es el cielo a través de esta serie, que tú puedas ir preguntándote
esa pregunta tú mismo, valga la redundancia, ¿estás listo? Mira, una persona sabia dijo en una ocasión que existen dos cosas que todos los seres humanos estamos de acuerdo. Una es que todos vamos a morir, ¿verdad? Y la otra es que no sabemos cuándo vamos a morir. Mira, yo sé que en algunas ocasiones yo he hablado sobre esto aquí en la iglesia, pero a mí me gustaría volver a compartirlo porque dentro del tema que nosotros vamos a estar exponiendo durante esta próxima semana, esto que yo voy a decir tiene que ver mucho con lo que nosotros vamos a estar hablando. Y es una experiencia que yo viví con mi madre en una sala de hospital o en una sala de emergencia, en un cubículo, en donde mami estaba viviendo unos procesos. Ella estaba tan deteriorada de salud, ¿verdad? Y esto sucedió unas semanas antes de ella morir. Y lo que sucedió en ese momento fue que yo siento que Dios me visitó y me mostró un poco de lo que era la muerte. Dios visita mi vida en ese momento en donde yo estoy ahí con ella en ese cubículo de la sala de emergencia, y Dios me muestra un poco de lo que es morir en Cristo, ¿verdad? Y yo siempre cuento esta historia porque para mí fue impresionante lo que yo sentí. Recuerdo estar en esa sala y mami estaba bien deteriorada, pero mami siempre fue una mujer bien fuerte, pero sumamente fuerte. Y yo sabía, dentro del proceso que mami estaba viviendo, yo sabía que mami se estaba arraigando a la vida. Cuando tú ves que hay una persona que tú sabes que Dios ya está en ese proceso de que se la va a llevar a morar a su presencia, pero tú sabes que esa persona se está arraigando a la vida, pues eso era lo que yo estaba viendo relacionado a mami. Y en ese momento, ese día, mientras nosotros estábamos ahí, ¿verdad? Y no era el panorama más bonito. Una enfermera le estaba limpiando las heridas a mami, mami estaba llorando, esta enfermera estaba de mal humor, había todo el proceso de lo que tú ves en una sala de emergencia en donde las personas están tristes, están viviendo momentos difíciles. En ese momento Dios me hizo sentir lo que yo llamo un pequeño extracto de la eternidad. Yo sentí que algo ocurrió en esa sala, yo sentí que Dios comenzó a trabajar mi vida, yo sentí una presencia de Dios tan maravillosa. Y yo he contado aquí en otras ocasiones que yo comencé a decirle: mamita, déjate ir, porque lo que tú vas a vivir, pues yo lo sentía, yo decía, si esto que yo estoy sintiendo es el cielo, yo me quiero ir también. Lo que yo comencé a sentir en ese momento, en ese panorama que no era el panorama más lindo, que mi mamá estaba llorando con Alzheimer y Parkinson, que no se veía bien, que el proceso yo no sabía cuánto tiempo más ella iba a durar. Y de momento yo sentía algo tan maravilloso. Dios escogió ese tiempo para bendecir mi vida. Yo comencé a sentir una felicidad que yo nunca antes había sentido en mi vida. No solo eso, sino que yo comencé a sentir una paz, obviamente, como te dije, una paz completamente ilógica, porque dentro de lo que estaba pasando ayer era una paz en ese momento completamente ilógica, y comencé a sentir un descanso bien pleno. Yo salí de ahí sintiendo un descanso bien pleno, y lo cierto es que ese día, yo tengo que ser completamente honesto, ese día yo hice las paces con la muerte. Desde que nació mi hijo Adrián, esto fue hace algunos 6 años, él va a cumplir 7 años ahora en noviembre. Desde que nace mi hijo Adrián, yo recuerdo comenzar a tener episodios en donde yo me sentía ansioso por la muerte. Yo le tenía un temor a la muerte. Y ese día yo hice las paces con la muerte porque Dios me mostró lo que había después, lo que había en la eternidad, lo que había después de que uno muriera. Y fue un tiempo sumamente hermoso. Inclusive, esto sucede como a las 5 de la mañana. Yo llego al hospital como a las 6 de la tarde porque mami está teniendo, ¿verdad? La llevan hacia el hospital desde el lugar que ella estaba. Yo llego allí y ya eran las 5 de la mañana. Mi hermana no había llegado a relevarme. Y cuando yo salgo de allí a las 5 de la mañana, que se supone que uno esté cansado, que se supone que yo estuviera loco por llegar a mi casa para acostarme a dormir, yo seguí sintiendo durante todo el día una gloria sobre mi vida, una presencia de Dios sobre mi vida. Y yo pude identificar que Dios había estado mostrando a mi vida lo que era la eternidad. Él me dio un extracto para que yo pudiera sentir. Desde ese momento en adelante, yo tengo que serle completamente honesto, ya yo no tengo ningún tipo de episodio de temor de yo morir. Yo recuerdo que yo, mientras me estaba bañando, comenzaba a llorar porque yo decía: Señor, y cuando yo no esté, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Quién lo va a cuidar? Y desde ese momento en adelante, todo cesó. Y lo que sucedía, ¿verdad?, era que mami, no importando todos los padecimientos que ella estaba enfrentando, como te dije, ella se estaba arraigando a la vida. Pero ella se estaba arraigando a la vida porque ella no conocía lo que era que ella iba a vivir en la eternidad. Ella no sabía qué era lo que la estaba esperando en el cielo. Y yo pienso que eso es lo que nos pasa a nosotros. Lo que nos pasa a nosotros como seres humanos es que
Muchas personas le tienen miedo a la muerte porque no conocen lo que Dios tiene preparado para ellos en el cielo y se arraigan a lo que tienen de frente. Es como si Dios te diera una playa completa de arena y te dijera: todas estas son las bendiciones que yo tengo para ti, pero tú te centras en un granito. Eso es la vida comparado con la eternidad. La vida es un granito comparado con con una playa inmensa que Dios te está dando para que tú puedas conocerle su eternidad y de quién es el Dios. Es sumamente inmenso. Pero lo cierto es que nadie sabe ni la hora ni el día, ¿verdad? Cuando Dios nos va a llamar a su presencia. Inclusive Santiago capítulo 4, verso 13 nos habla un poco más acerca de esto. Mira lo que nos dice Santiago. Nos dice: ahora escuchen esto. Ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. ¿Y por qué está escrito esto en las escrituras de esa forma? Porque la vida del ser humano, posiblemente para nosotros vivir algunos años, algunos 70, 80 años, pudiera ser mucho tiempo, pero para Dios esto es pequeño y por eso Él lo establece de esa manera. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Y definitivamente es difícil leer esto, pero es difícil leer esto si nosotros no conocemos a Cristo. Es difícil leerlo si nosotros verdaderamente no conocemos qué es lo que hay del otro lado de la eternidad. Claro que se nos va a hacer pesado, se nos va a hacer completamente difícil, pero la realidad es que es completamente cierto. Mira, yo he tenido algunos recordatorios de que la vida es como la neblina, ¿verdad? Como dice ahí la palabra, que aparece por un ratito y luego se desaparece. Yo recuerdo hace algunos años también, yo comencé a padecer de unos reflujos gastroencefálicos bien fuertes. Aquellos que han tenido reflujos gastroencefálicos bien severos, porque el que yo tuve fue bien severo. La cosa es que yo no sabía qué era lo que yo tenía. Y yo recuerdo que comencé a tener poco a poco un dolor en el pecho, pero bien intenso, que comenzó a cogerme todo el pecho y comenzó a dormírseme el lado izquierdo. Obviamente, si tú buscas en internet, que eso es el mal que tenemos los boricuas, ¿verdad? Que tenemos mucha gente, buscamos en Google: si tengo dolor en el pecho, pues obviamente te va a decir: llama a una ambulancia ahora mismo y vete para el hospital, ¿verdad? Entonces yo automáticamente verifiqué y yo llegué a decirle a mi esposa: mi amor, yo siento que yo estoy infartando. Ustedes se están riendo, pero lo que yo viví fue serio. Era un dolor en el pecho, pero sumamente intenso, a tal nivel de que yo comencé a sudar y me llevaron, ¿verdad? Mi esposa me llevó al hospital, pero tengo que serle honesto, ella me llevó al hospital como 3 veces después. Llegó un momento que a la 4ª vez me dijo: no, te vas tú solo, porque la realidad es que cuando yo llegaba allí no tenía nada, o sea que yo estaba viviendo un proceso de ansiedad, pero tenía que ver con ese reflujo gastroencefálico horrible que me daba en el pecho, un dolor en el pecho sumamente horrible. Pero ese primer día yo recuerdo que yo sentí que así era el ser humano, que yo en cualquier momento me podía morir, que en cualquier momento Dios me podía llamar a su presencia. Y yo estoy seguro que si yo le diera la oportunidad a muchos de ustedes pudieran contarme muchas experiencias relacionadas a posiblemente enfermedades que vivieron, o posiblemente accidentes que vivieron, o circunstancias difíciles que vivieron, en donde ustedes pudieron haber pensado: diantre, tuvieron posiblemente un encuentro cercano con la muerte. Porque lo cierto es que aunque a veces nosotros no lo analicemos, la vida y cada respiro que nosotros damos es un regalo de Dios. Esa respiración de 12 veces por minuto, eso es lo que respira un ser humano, 720 veces por hora y 17.280 veces al día. Es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Nosotros somos un milagro de vida. Dios tomó un cuerpo, lo hizo de la tierra y hoy nosotros podemos respirar, podemos hablar, podemos caminar, y es un regalo de vida que Dios te da. Lo que tú y yo vivimos no es normal. No se supone que nosotros respiremos. El cuerpo humano está hecho de una manera tan impresionante que la ciencia todavía lo está estudiando. Dios sopló sobre nosotros aliento de vida y eso es un regalo de Dios. Y precisamente por eso, porque todos vamos a morir un día, ¿verdad? Y vamos a dejar de respirar aquí en la tierra, es que es importante que nosotros pensemos en la eternidad. Tenemos que comenzar a pensar en la eternidad. Pero entonces, ¿en qué piensas cuando piensas en el cielo? ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en el cielo? ¿Cómo te hacen sentir esos pensamientos? ¿Te hacen sentir emocionado? ¿Posiblemente te hacen sentir preocupado?
Posiblemente no tienes ninguna respuesta emocional hacia ellos porque no has pensado mucho en esto. Mira, lo cierto es que así como hay mucho interés en el cielo, también hay mucha especulación sobre él y hay mucha confusión inclusive sobre él. Incluso yo pienso que lo más que hay relacionado al cielo hay mucha desinformación. Y como hay tanta desinformación del mismo y no tenemos el conocimiento, por eso es que muchas personas no anhelan el cielo, porque no lo conocen. Y como tú no conoces algo, tú no vas a anhelar algo que tú no conoces. Pero entonces yo te pregunto, ¿cuánto sabes sobre el cielo? ¿Cuánto tú sabes sobre el cielo? Si un niño viniera ahora mismo y te preguntara qué hay después de la muerte, ¿qué tú le contestarías? ¿Qué le contestarías? Posiblemente muchos de nosotros tenemos una respuesta trillada y la respuesta trillada es, nos vamos para el cielo. Ajá, pero si ese mismo niño te preguntara, ¿y qué es el cielo? ¿Y cómo es el cielo? Pues nosotros, como estaba diciendo ahorita, tenemos diferentes conceptos, pero no tenemos una idea real de lo que verdaderamente es el cielo. ¿Y esto por qué? Porque lo que nos sucede es que a veces pensamos que no podemos conocer mucho más sobre el cielo porque, ¿verdad?, la Biblia no nos habla mucho sobre el cielo, pero la respuesta y la realidad es que sí. La Biblia sí nos habla en muchas ocasiones bastante sobre el cielo, inclusive comenzando, mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9, nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso está haciendo referencia directamente al cielo. En el verso 10 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. O sea que lo que nos están queriendo decir estos versos es que el Espíritu nos ayuda a entender las profundidades de Dios y qué es lo que hay después de, ¿verdad?, de lo que nosotros llamamos hoy vida. Y yo les adelanto algo bien importante que ustedes se van a dar cuenta a través de esta serie, y es que el cielo no es lo que nosotros pensamos. El cielo no es lo que nosotros pensamos porque hay mucha desinformación sobre él. Entonces, si esto es así y nosotros deseamos aprender más sobre el cielo, lo primero que nosotros debemos comprender es que siempre que en la Biblia habla del cielo, no siempre está hablando de lo mismo. No siempre está hablando de lo mismo. Cuando la Biblia está hablando del cielo, no siempre está hablando de lo mismo. Pero entonces, para poder entender esto, ¿qué tal si nosotros tenemos hoy la oportunidad de estudiar el cielo según la Biblia? Vamos a estudiar un poco acerca del cielo según la Biblia. Mira, cuando la Biblia nos habla sobre el cielo, como te decía, no siempre se refiere a lo mismo, sino que en ocasiones, cuando la Biblia te habla del cielo, se refiere a las nubes y a la atmósfera de la tierra. Pero en otras ocasiones él se está refiriendo a las estrellas, los planetas y las galaxias. Y en otras ocasiones, pues cuando te habla del cielo la Biblia, se está refiriendo al lugar en el que Dios habita. En otras palabras, ese tercer cielo. Yo sé que muchos de nosotros han escuchado ese concepto de lo que es el tercer cielo, que es ese lugar en donde habita Dios, ¿verdad? También en algunas ocasiones cuando la Biblia habla del lugar en el que Dios habita, está hablando de lo que nosotros conocemos como el cielo presente, que es el cielo ahora mismo, pero en otro lugar. Este es el lugar en que actualmente nosotros vamos, inmediatamente nosotros morimos, ¿verdad? Que es lo que se llama el cielo presente. Pero también cuando la Biblia nos habla del cielo, nos está hablando del cielo futuro. Y el cielo futuro aquí en la tierra también es conocido como el cielo nuevo, como esa tierra nueva, lo hemos leído en la Biblia, ¿verdad? Y también como la ciudad jardín. Algunos teólogos lo expresan como la ciudad jardín. Por lo tanto, a causa de nuestra cultura, ¿verdad?, y las ideas populares sobre el cielo, nosotros estamos acostumbrados a pensar que el cielo es como un estado, una dimensión espiritual en donde no hay nada físico. Y es como si nosotros pensáramos, vamos a estar sobre una nube y vamos a estar flotando y va a ser todo así como que, ¿verdad? Eso es lo que pensamos. Inclusive, si nosotros vemos las películas, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo tiene una bata blanca y no tiene pie. En las películas todo el mundo tiene una bata blanca y no tiene pie, y nosotros nos imaginamos el cielo como un lugar en donde todos van a estar así, ¿verdad? Y todo va a ser algo espiritual, pero la Biblia no nos establece eso, sino que la Biblia nos da detalles para que nosotros podamos entender cómo va a ser el cielo. Gracias a las Escrituras, ¿verdad?, nosotros podemos saber sin temor a equivocarnos que en el cielo por lo menos hay un cuerpo físico. ¿Y cuál es ese cuerpo? Es el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos especifican y nos dicen que Jesús, luego de resucitar, se le presenta a los discípulos, ¿verdad? Y luego Él asciende al cielo en un cuerpo glorificado. Pero no solamente eso, sino otra de las cosas que también nos dice la Biblia fue que luego de Jesús resucitar, Él comió y bebió.
y nosotros pudiéramos interpretar y pudiéramos analizar y pensar que en el cielo habrá comida. Y yo sé que muchos hicieron, oh, eso se oye bien, porque luego de Jesús resucitar y luego de Él, antes de ascender al cielo, Él come y bebe. Y yo sé que muchos ahí como que, porque imagínate si hubiera comida en el cielo, todos los manjares que nosotros vamos a tener el privilegio de comer, ¿verdad? Lucas capítulo 24, verso 36 nos habla acerca de este momento en donde sucede esto. Y dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Aterrorizados creyeron que veían un espíritu, imagínate, una persona que acaba de morir, ellos lo vieron, ¿verdad?, crucificado en una cruz y de momento ellos tienen que ver que Él entra por las puertas. Dice, ¿por qué se asustan tanto?, preguntó. Pues lógicamente, claro que me voy a asustar si siento que estoy viendo un espíritu, siento que estoy viendo un muerto. Si tú te acabas de morir en una cruz y te enterramos y de momento no apareciste, claro que nos vamos a asustar. ¿Por qué le vienen dudas? Y entonces ahí Jesús dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿cómo ven que los tengo yo? Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Ven que él pregunta, ¿tienen aquí algo de comer? O sea que en otras palabras, un espíritu para ellos le estaban preguntando, tú tienes algo de comer, y no era que era un espíritu, sino que era un cuerpo glorificado, ¿verdad? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y luego las escrituras nos especifican que él estuvo un tiempo con Jesús, ¿verdad?, con sus discípulos, luego fue a Betania y luego fue que ascendió al cielo. O sea que en otras palabras nos está diciendo, podemos identificar por ahí que es posible que nosotros podamos comer en el cielo. Y si eso es así, yo soy el primero que va a estar en la fila. Otra de las cosas que sabemos sobre el cielo es que hay muchas moradas y que Jesús fue a prepararnos un lugar. Y obviamente esto es un verso que nosotros hablamos mucho cuando estamos en funerales. En funerales yo he tenido la oportunidad de predicar y hablamos mucho acerca de esto. En Juan capítulo 14, verso 2 nos habla y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjate lo que dice. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y cuando la Biblia nos especifica y nos habla de morada, es importante que tú sepas que el significado bíblico de esta palabra viene del griego mone, que quiere decir mansión, y nos está hablando, como dice, yo les voy a preparar una mansión allá arriba. Cuando nos está hablando de morada, está diciendo, yo les voy a preparar una mansión, y él mismo obviamente se está refiriendo a un lugar determinado en donde un individuo, ¿verdad?, o grupo de personas residen y resguardan su privacidad. O sea que nos está hablando de vivienda, nos está hablando de patios, nos está hablando de jardines y campos, entre otros. Todo esto, ¿por qué? Porque Él se fue a prepararnos un lugar. Él se fue a prepararte un lugar a ti y a mí. Entonces Él lo dice, si yo me fui es porque yo vuelvo, yo regreso y te estoy preparando un lugar hermoso. Y es bien importante que nosotros podamos entender esto. Pero no solo esto, sino que también, gracias a las Escrituras, ¿verdad?, gracias a la Biblia, sabemos que en el cielo futuro todos tendremos cuerpos físicos e inmortales, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 15, verso 50 nos dice la siguiente manera, nos dice... Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, dice. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Fíjate qué palabras más hermosas, y cabe destacar que desde ese momento en adelante, obviamente, nosotros no moriremos jamás. Y no solo eso, sino que cabe destacar que no nos vamos a enfermar jamás. Y eso es sumamente hermoso. Y cabe destacar que no vamos a sufrir jamás. Esto lo que significa es que
Si hay algunas personas que están viviendo algunos procesos de enfermedad relacionados a dolor en esta tierra, nosotros vamos a estar en el cielo completamente sanos. Completamente sano. Dios te promete que tú vas a estar completamente sano. Y no solo eso, sino que Él fue a prepararte un lugar para que cuando tú llegues allá, tú puedas verdaderamente disfrutar. Y créeme que si tú encuentras el mundo lindo, yo quiero que tú sepas que yo encuentro el mundo lindo. Yo encuentro mi país hermoso. Como yo he dicho en otras ocasiones, yo voy por el campo, por ahí de San Lorenzo, y yo voy deleitándome en cada área. Y yo miro las plantas, y yo miro todo. Yo amo el mundo. Yo decía, Señor, claro que nosotros no vamos a anhelar el cielo si nosotros amamos. Nosotros amamos lo que tenemos, amamos la vida, amamos a nuestros seres queridos, pero Él nos promete algo mejor. Él nos promete algo mejor a cada uno de nosotros. Otra de las cosas que establece la Biblia es que en el cielo futuro, obviamente nosotros estaremos adorando a Dios. Esto lo dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 11, porque lo cierto es que el cielo ante todo, obviamente, pues es un lugar de adoración. Y próximamente en la serie nosotros vamos a tener la oportunidad de aprender que en el cielo no hay un templo, porque el cielo es un templo, ¿verdad? El cielo es un templo. En el cielo futuro es un templo. O sea que todo el cielo va a estar lleno, obviamente, de la gloria y la presencia de Dios. Y allí nosotros vamos a tener la oportunidad de adorar su belleza y su santidad. Porque ese es el propósito principal de los seres humanos. El propósito principal de los seres humanos es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero también es importante saber que aunque la Biblia nos revela que el cielo está lleno de adoración, esto no significa que nosotros vamos a vivir un culto eterno. Yo estuve en iglesias donde me preguntaban, donde nos decían que nosotros íbamos a vivir un culto eterno. Y yo tengo que ser completamente honesto. Yo pienso que eso puede ser aburrido. Un culto eterno en donde nosotros, yo creo que hasta la canción número 10 nosotros vamos a estar ahí bien chévere, pero ya si sigue un culto eterno, imagínate. Yo quiero cuando yo esté en el cielo adorar a Dios con Marazul Worship. Yo quiero adorar a Dios con Marazul Worship y que tenga las canciones y que yo pueda levantar mis manos, pero yo conociendo que es el cielo y yo conociendo que ese es el lugar que Dios nos está preparando a nosotros, yo tengo que entender que hay algo mucho mejor de lo que nosotros vivimos aquí. Que no es que nosotros vamos a estar en un lugar como este y simplemente vamos a estar adorando por toda la eternidad, sino que en el cielo hay muchas otras cosas que nosotros vamos a ver allá. Hay mucho más que Dios tiene establecido para nosotros. Inclusive la palabra lo establece, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que yo estoy preparando para ti. O sea que yo no puedo pensar que aunque sabemos que vamos a estar adorando, yo no puedo pensar que va a ser una adoración eterna, sino que Dios tiene muchísimas cosas para nosotros. Otra de las cosas que dice la Biblia también es que en el cielo futuro también nosotros vamos a disfrutar de vida en comunidad. Hebreos capítulo 12, verso 22 nos habla sobre esto y nos dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente, se han acercado a millares y millares de ángeles, una asamblea gozosa. Oye, ¿qué es una asamblea? ¿Qué es una asamblea? Una asamblea es una reunión general de miembros de un colectivo. O sea que nosotros vamos a tener la oportunidad, ¿verdad?, de nosotros hacer comunidad. Dice: a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. O sea que van a haber muchas personas allí y nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer comunidad. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, ¿verdad? Que de eso en esta serie nosotros vamos a estar teniendo la oportunidad de hablar más adelante, porque vamos a hablar de los diferentes tipos de ciudadanos que hay en el cielo. Por cierto, en el cielo futuro, obviamente, ¿verdad?, nosotros vamos a hacer comunidad como nunca antes. Y lo hermoso de todo esto es que también nosotros vamos a poder tener comunión con Dios, con tu papá, con ese Padre Celestial que te cubrió, que te abrazó, que estuvo contigo en los momentos más difíciles. Y vamos a tener la oportunidad de hacerle las preguntas que nosotros querramos. Y vamos a tener la oportunidad de verlo cara a cara. Eso para ti no es sumamente hermoso. Eso es sumamente hermoso, nuestro Salvador, ¿verdad?, nuestro amigo personal, y vamos a tener la oportunidad de hacer comunidad con Él por los siglos de los siglos. Yo pienso que esto es sumamente hermoso. Otra de las cosas, ¿verdad?, que nos dice la Biblia es que en el cielo futuro nosotros tendremos trabajo. Wow, ahí dos o tres pueden decir: oh, espérate, se te dañó el mensaje, Gino. Se dañó el mensaje. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener trabajo? Pues mira, Isaías capítulo 6:5 nos habla acerca de esto, y algunos de ustedes, ¿verdad?, pudieran decirme que se dañó el mensaje, pero es importante que antes de tú pensar que se dañó el mensaje, yo pueda explicarte lo que significa esto. Mira, Isaías capítulo 65, verso 21 nos dice lo siguiente, nos dice:
Construirán casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman. Porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. O sea que el trabajo no termina en este mundo, pero déjame decirte algo que es importante y que es algo bueno, ¿verdad? Y es que es importante que tú sepas que el ser humano fue creado para trabajar, ¿verdad? Pero para que tú puedas entender mejor esto, si tú recuerdas en el libro de Génesis, el mandato de Dios que Dios tuvo fue, ¿verdad? El mandato del trabajo vino antes de la maldición. El mandato del trabajo para nosotros vino antes de la maldición para el pecado, y actualmente, ¿verdad?, no disfrutamos del trabajo porque Dios puso una maldición sobre el trabajo, pero todo lo que Dios hizo en el mundo fue para el disfrute de nosotros. Lo que sucede es que luego viene la maldición y obviamente nosotros vamos a trabajar como con el sudor de nuestra frente y va a ser difícil para nosotros trabajar, pero el trabajo en sí mismo no es de maldición. El trabajo en sí mismo se supone que nosotros lo disfrutemos. Y si nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 22 verso 3 nos dice, ya no habrá más maldición. O sea que lo que nos está diciendo es que nosotros disfrutaremos trabajar, porque el ser humano se hizo también para trabajar. Mira, hay un autor llamado N.T. Wright, ¿verdad? Y él escribe en su libro Sorprendido por la Esperanza, y mira lo que él pone: habrá trabajo que hacer y disfrutaremos haciéndolo. Dice, todas las habilidades y talentos que hemos puesto al servicio de Dios en esta vida presente, y quizás también los intereses y gustos a los que renunciamos porque entraban en conflicto con nuestra vocación, serán realzados, ennoblecidos y devueltos a nosotros para que los ejerzamos para su gloria. O sea que no solo vamos a trabajar, sino que vamos a disfrutar trabajar. Y es bien importante que tú sepas eso, porque esto lo establece la palabra, lo establece en las Escrituras. Pero otra cosa que va a suceder en el cielo con nosotros es que en el cielo tendremos descanso. Vamos a tener descanso. Apocalipsis capítulo 14, verso 13 nos dice, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan, ¿verdad? Y obviamente todos estos puntos que nosotros acabamos de mirar hoy, ¿verdad?, son solamente una introducción sobre cómo es el cielo según la Biblia, pero la realidad es que todos estos puntos son bien importantes para nosotros, y nosotros vamos a tener la oportunidad de durante toda la serie seguir desempacando y seguir desmenuzando cada uno de estos puntos para que nosotros podamos entender un poco más acerca del cielo. Recuerda que esto es una introducción, pero esto es bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas sobre el cielo obviamente va a impactar la forma que tú vives aquí en la tierra. Lo que tú piensas sobre el cielo va a impactar la forma en la cual tú vives aquí en la tierra, y también a la inversa, como tú vives aquí en la tierra va a impactar cómo tú vas a experimentar el cielo. Colosenses capítulo 3 verso 1 nos dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Dice, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Y aquí lo que Dios nos está diciendo directamente a nosotros es que pensemos en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra, porque Él sabe que si nosotros pensamos demasiado en las cosas de la tierra, nosotros nos vamos a deprimir. Porque sabe que nosotros vivimos en un mundo caído. Él sabe que si nosotros pensamos demasiado en lo que hoy estamos viviendo, vamos a sufrir mucho, porque Él sabe que la vida es difícil y desafiante. Oye, para aquellas personas que están solteras, que están buscando una pareja, el ser soltero es difícil. O para aquellas personas que están casados por hacer ¿verdad?, por bastante tiempo. Obviamente cuando tú te casas con una persona son completamente diferentes. Estar casado también es difícil. No solo eso, sino que tener hijos es bien difícil. Yo debía haber dicho solamente 3. Bien, porque tengo 3. Pero es bien difícil, y el trabajo que nosotros hacemos hoy con el sudor de nuestra frente es extenuante. Pero lo cierto es que existe una realidad que se ha puesto delante de ti,
que hoy nosotros estamos presentando y vamos a tener la oportunidad de seguir estudiándolo, y es la eternidad. Hay una realidad que se ha puesto delante de nosotros, y si tú empiezas a fijarte en ella, eso va a comenzar a cambiar tu forma de sentirte acerca de esta vida. Mira, el teólogo C.S. Lewis, nosotros lo citamos mucho aquí porque tiene cosas sumamente hermosas. Él fue el que escribió las Crónicas de Narnia, siempre lo he dicho, ¿verdad? Él dice de la siguiente manera: si encuentras que nada te satisface en este mundo, la explicación más probable es que fuiste creado para otro. Fíjate qué hermoso. Si tú encuentras que nada te satisface en este mundo, es porque es probable que tú fuiste creado para otro. Porque no fuimos creados para aquí, para la tierra. Fuimos creados para aquí, para la tierra, por un instante, por un momento. Pero Él tiene preparado tantas cosas hermosas para cada uno de nosotros. Y para ya ir terminando, ¿verdad? Y aterrizando este avión, vamos a terminar justo donde nosotros comenzamos. ¿Qué tal si comenzamos, que terminamos en esas palabras que dijo Stan? Cuando él dijo: nunca se sabe cuándo Dios va a quitarnos la vida. En ese momento no hay nada que puedas hacer al respecto. ¿Estás listo? Mira, Randy Alcorn, ¿verdad? En su libro Heaven, mucha información de la que nosotros vamos a estar hablando aquí en esta serie sale de este libro que se llama Heaven. Compara la vida en la tierra con un punto sobre una recta, ¿verdad? Y él dice que la recta es la eternidad y el punto es nuestra vida. Un puntito en una recta, ¿verdad? Y él está hablando obviamente de que esa recta es infinita. Ahí tú puedes ver la imagen de que la recta es infinita y continúa, y que la vida en la tierra es el punto, que obviamente es corta y pasajera. Porque lo cierto es que el que más o el que menos, ¿verdad? Como hablábamos ahorita, dura algunos 70 a 90 años. Esa es nuestra edad aquí en la tierra. Ese es el range de vida, ¿verdad? En el mejor de los casos podemos vivir algunos 90 años. Todos vivimos el punto, pero lo cierto es que algunos viven para el punto y otros viven para la recta. Y mi pregunta para ti hoy sería: ¿para qué tú estás viviendo? ¿Estás viviendo para el punto o estás viviendo para la recta? Pero antes de terminar este mensaje, ¿qué tal si te pones de pie? Mira, los que viven para el punto es porque no tienen una visión clara de la recta. Vivir para el punto es vivir solamente para el presente, y vivir solo para el presente es una forma bien triste de vivir, limitada de experimentar la vida. Si tú centras tu vida solamente en el punto, si tú centras tu vida solamente en lo que tú vives aquí, yo quiero decirte que tú vas a vivir una vida triste, porque esta vida se acaba. Si tú centras tu vida solamente en las personas que tú tienes a tu alrededor, tú vas a vivir una vida triste, porque la vida se acaba. Pero ¿qué es lo que sucede, verdad? Que lo que ha sucedido es que lamentablemente hay muchas religiones que han hablado y han dicho, y a veces el cristianismo ha dicho, que vengas a Cristo, porque cuando tú vengas a Cristo todo va a estar bien. Cuando tú vengas a Cristo todo te va a salir bien, pero la realidad es que eso no es cierto, ¿verdad? Porque definitivamente yo deseo que Dios me bendiga y me sane aquí ahora, pero la realidad es que, como estaba hablando ahorita, vivimos en un mundo caído, y si nosotros vemos la vida de los 11 discípulos, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios muere, ¿verdad? 10 de ellos mueren como mártires y uno muere viejo, quemado solo en una isla. Pero ellos entendían algo distinto a lo que nosotros posiblemente entendemos hoy, y es que a lo que Dios quiere que tú puedas entender hoy. Y lo que sucedió fue que Jesús, conociendo lo que ellos iban a padecer, obviamente pues Él los prepara. En ese caminar que Él tuvo con ellos, Él los prepara como discípulos. Inclusive en Mateo capítulo 10, verso 16, vemos un Jesús que le dicen: presten atención, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y es lo que le estaba queriendo decir: ustedes van a tener aflicciones, ustedes van a tener procesos, pero yo tengo una eternidad para ustedes. Yo tengo algo sumamente hermoso para ustedes. Miren, familia, vivir para la recta es vivir para el presente y para el futuro. Obviamente para el presente, llevando su mensaje y entendiendo que Dios nos llama a hacer una obra aquí en la tierra, pero vivir para el futuro entendiendo que hay un cielo y una eternidad que nos está esperando, que es mucho mejor a todo lo que tú puedas haberte imaginado en tu vida. Como yo le decía a mami: mamita, déjate ir, porque lo que yo estoy experimentando es tan y tan hermoso que tú nunca has experimentado una felicidad como esta. Y yo estoy seguro que mami la está viviendo allá arriba. Pero ya para terminar, ¿para quién estás viviendo? ¿Estás viviendo para el punto o estás viviendo para la recta? Mira,
Juan capítulo 3, verso 16, obviamente es este verso que nosotros leemos en donde nos habla de la generosidad de Dios y nos habla de que Dios entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Familia, la razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesús es para que nosotros creamos y nosotros podamos caminar hacia esa vida eterna que Él tiene con nosotros. Y es algo bien importante que yo quiero cerrar con esto, y es que, familia, el cielo es Cristo. El cielo es Cristo. Y déjame decirte una cosa, si tú no anhelas el cielo, es porque todavía tú no has conocido a Cristo. Porque el cielo es Cristo. Todo se trata de Cristo. O sea que yo voy a cerrar este mensaje. Y yo sé que esto posiblemente puede haber generado más preguntas que respuestas en tu mente. Pero yo sé que, oye, ven la semana que viene. Dile que está a tu lado, ven la semana que viene. Ven la semana que viene, que vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir hablando del cielo y de la eternidad. Dile, esto fue solamente una introducción. Dile, esto fue una introducción solamente. Pero yo quiero orar porque yo quiero que esas preguntas surjan durante tu semana. Y que tú te lleves esas preguntas y digas, caramba, él dijo esto, pero a mí me gustaría conocer esto. No es malo tener preguntas. ¿Qué tal si oramos? Yo quiero presentar tu vida, ¿verdad? Posiblemente tú llevas algún tiempo en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y estás recibiendo este mensaje dentro de procesos que estás viviendo. Yo quiero orar por ti. O posiblemente tú eres una de esas personas que está aquí hoy por primera vez y llegaste y dices, diache, espérate, yo llegué y ya me están hablando de la eternidad. Y tienes diferentes procesos o circunstancias. También quiero orar por ti. Quiero decirte que este espacio está abierto. Hay diferentes líderes que están preparados para orar por ti. O sea que si tú tienes algún proceso, sea que tú seas de la casa o sea que llegues hoy por primera vez, queremos orar por ti. ¿Qué tal si oramos? Señor, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque hoy tú nos has hablado. Y tú nos has hablado de la eternidad. Y tu gracia y tu presencia nos inunda y tú estás haciendo algo tan maravilloso con nosotros. Dice tu palabra, Señor, que tus discípulos o los conocidos no conocen lo que tú piensas, pero tus amigos sí. Y tú les estás hablando a cada una de estas personas, a nosotros que estamos aquí, que somos tus amigos. Tú nos estás diciendo aquellas cosas que tú quieres que nosotros sepamos y nos estás hablando de la eternidad. Y nos estás hablando de que nos preocupemos más por la recta que por el punto. En el nombre de Jesús yo quiero presentar a cada una de las personas que aquí están y te pido, Señor, que tú sigas trabajando en medio de sus vidas. Posiblemente hay personas que hoy están aquí por primera vez, que necesitan de tu amor, de tu abrazo, de tu gracia, de tu Espíritu Santo. Cúbrelos, Señor, con tu presencia, sánalos, guárdalos, Señor, que puedan encontrar aquí lo que vinieron a buscar. Y posiblemente hay personas que ya son parte de esta iglesia, de esta casa, que también vienen con diferentes procesos, Señor. Yo te pido que tú también los cubras, que los guardes. Te presento su semana, que sea una semana llena de tu presencia, entendiendo que tú los llamas a conocer la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si le das?